Hola, hoy les traigo otro Divino Tips. En esta ocasión lo haremos en dos clases distintas, ya que trabajaremos los tipos de textos literarios y los no literarios. Mi nombre es Natalia Rosales, educadora diferencial del programa de integración escolar de la Escuela Luis Cruz Martínez. ¿Qué es un texto? El texto es un grupo de palabras que al leerlas dicen algo que tiene un significado y un sentido. Por ejemplo, un cuento, una receta, un instructivo, una fábula, una noticia, etc. A su vez, los textos se pueden clasificar en literarios y los no literarios. Textos literarios: narrativos, leyendas, cuentos, fábulas; lírico, canciones, poemas; dramático, obras de teatro. Ahora haremos un pequeño resumen de cada uno de ellos, lo que significan, su estructura y algún ejemplo. Comencemos por el cuento. Es una narración breve en la que se narra una historia de ficción o real. Tiene pocos personajes, su final siempre es feliz. Su estructura es inicio, desarrollo y cierre. Ejemplos: La Caperucita Roja, Blancanieves, entre otros. Ahora sigamos con fábulas. Es una composición breve en que los personajes son animales o cosas inanimadas, que presentan características humanas. Pueden hablar, caminar, entre otras. Las fábulas se hacen con la finalidad de entregar un mensaje de enseñanza. Esto se llama moraleja. Estructura: principio, núcleo, desenlace y moraleja. Ejemplo: La cigarra y la hormiga y El león y el ratón. La leyenda es una narración de un suceso con parte real y la otra ficticia. Se transmite de generación en generación. Es parte de la cultura y las creencias de un pueblo o lugar. Se transmite de manera escrita u oral. Sus personajes suelen ser mitológicos, por ejemplo, ninfas, fantasmas, dioses. Estructura: introducción, nudo y desenlace. Ejemplo: La Llorona, el Trauco. Ahora veamos los poemas. Es la demostración de la belleza o de los sentimientos por medio de palabras, que generan determinadas emociones en el lector o el oyente. Estructura: título, autor, verso, rima y estrofa. Ejemplo: Dame la mano y El marinerito. Sigamos con canciones. La canción es un poema de composición de ritmo muy marcado en la que suele expresar sentimientos amorosos. Estructura: estrofa, estribillo, estrofa. Estribillo, música, repetición del estribillo hasta el silencio. Ejemplo: Gracias a la vida y Color Esperanza. Y por último, veremos las obras de teatro. Es una forma literaria normalmente constituida por diálogos entre personajes, con un orden específico, que desarrollan una historia. Estructura: tienen actos, cada acto se divide en escenas, y éstas se dividen en entrada o salida de un personaje. Ejemplo: las obras de teatro pueden ser La magia de las verduras, Un diente sano es un diente feliz. Ahora te muestro un pequeño glosario de palabras que quizás no conozcas o no sepas bien su significado. Estas palabras están insertas en lo que acabamos de estudiar. Por ejemplo, narración es una clase de texto a través del cual se cuentan sucesos imaginarios o reales. Todas cuentan una determinada historia, un conflicto, personajes, tiempo y espacio. Moraleja es una lección o enseñanza que se extrae de una historia o anécdota, sea real o ficticia. La finalidad de la moraleja es aportar conocimientos sobre lo que se considera moral y bueno. Mitológico se refiere a dioses
héroes o personajes fascinantes que pertenecen o pertenecieron a una comunidad, cultura o pueblo. Verso. Palabras escritas en una línea que componen una oración. Estrofa. Conjunto de versos los cuales forman una estrofa. Rima. Es la repetición total o parcial de sonidos en dos o más versos, a partir de la última vocal acentuada. Te invito a que busques ejemplos de los textos que acabamos de estudiar y que corrobores su estructura y de qué se trata cada uno de ellos. Ahora me despido hasta la próxima semana con la segunda parte de los textos, que ahora serían los textos no literarios. Recuerda practicar y seguir leyendo, solo así podrás crear tu propio mundo imaginario. Quédate en casa, que así nos cuidamos todos.